Hola a todos queridos amigos y hermanos, me complace muchísimo darles una cordial bienvenida a un video más de nuestra serie. Esto significa vida eterna, la verdad acerca de Dios y de su Hijo. Bueno, continuamos nuestro análisis de Colosenses capítulo 1 versículo 15. No he podido responder a un video que Luis Carlos Reyes hizo recientemente porque, como muchos de ustedes van a poder ver en mi Facebook personal, recientemente perdí a mi suegro y la familia me encargó una situación que para mí fue difícil, fue dar el discurso de funeral, basado en la Biblia, por supuesto, con el objetivo de fortalecer a la familia y nuestra esperanza en la resurrección. Eso me mantuvo muy ocupado, preparándome mentalmente para poder hacer una tarea como esa. Y bueno, gracias a Jehová, en el día de ayer tuvimos el arreglo de funeral y pude dar mi discurso. Y eso me ha tenido, por supuesto, imposibilitado, junto con otras actividades de la congregación, de poder dar respuesta. El video que recientemente Luis Carlos Reyes ha hecho, lo pueden ver aquí. Después yo lo voy a dejar ahí en la descripción, por supuesto, para que ustedes lo vean completo, ¿no? Dura 21 minutos con 45 segundos. Es un video que tiene dos partes esenciales y voy a estar tratando hoy la primera parte. La segunda parte la voy a estar tratando, como si sigue teniendo relación con Colosenses 1.15, la próxima semana. Y quiero decirles algo, ¿no? Quiero ayudarles a percibir cómo esto se ha ido moviendo a través de nuestro análisis. Probablemente usted esté familiarizado con el juego de ajedrez. Es un juego de estrategia que uno empieza a planificar los movimientos poco a poco para poder llegar al resultado final, que es simplemente derrotar al contrario, dándole lo que se conoce como jaque mate. Bueno, eso es lo que hemos estado haciendo poco a poco con Luis Carlos Reyes y ha tenido un resultado tremendo. Vamos a hacer un repaso muy breve para que ustedes puedan ver, y pueden ver todos los videos. Este sería el número 6 que tenemos en nuestro canal desde el principio, analizando con ustedes cada uno de los argumentos que él fue presentando. El primer argumento que Luis Carlos Reyes presentó, fue el hecho de que Pablo debió haber utilizado cualquier otra palabra como prototipos y muchas otras, 4 opciones diferentes que dio Carlos Reyes. Si él quería decir que era el primer creado, eso fue neutralizado con mucha facilidad. Fíjense que no ha vuelto a mencionar ese argumento para nada, pero yo le digo, bueno, pues si él que quería enfatizar no solamente era el hecho de que era el primero en ser creado, sino también el más preeminente, la palabra, es el de más importancia, la palabra prototipos o cualquiera de las otras combinaciones que él menciona, nada tiene que ver con esto y no estarían a la altura de lo que Pablo quería mostrar. Si Pablo quería decir que era parte de la creación y al mismo tiempo el más importante miembro de la creación, el más preeminente, pues la palabra prototokos es perfecta. Nunca hemos visto una respuesta a ese contraargumento de Carlos Reyes. Asumimos que él haya entendido que evidentemente no, ahí su argumento quedó totalmente destruido, derrotado, con todo respeto lo decimos. El siguiente argumento que le presentamos fue el hecho de que desde el punto de vista gramatical, cada vez que uno analiza la palabra protótocos asociada a un genitivo en plural, uno encuentra que la categoría o la subcategoría gramatical a la que pertenece es el genitivo partitivo. Luis Carlos Reyes no ha podido producir un solo ejemplo en donde el genitivo partitivo, o sea, el protótocos más el genitivo en plural, se hace plural semántico o plural morfológico, no sea un genitivo partitivo. En respuesta a esto, Carlos Reyes nos dice, bueno, pero es que tú estás utilizando, tú estás diciendo que porque protótocos más el genitivo siempre es parte de, entonces, bueno, yo puedo asumir bajo la misma lógica que cada vez que aparece protótocos más el genitivo, yo encuentro con que es un referente biológico, con que es producido por las relaciones sexuales, con que existe antes del nacimiento y una serie de cosas, ¿no?, que él plantea. Vuelvo yo a contestarle en el último video que había hecho sobre el tema, mostrándole la enorme diferencia entre lo que él está diciendo, la metodología que él está utilizando y la que yo utilizo. Recordarán ustedes el video donde yo muestro un plano con la casa y yo muestro que yo parto del plano buscando en la casa las características del plano. Yo no necesito para probar que lo que tengo en el plano es correcto, está en la casa, buscar ninguna otra característica que el plano me da. Pero en el último video que Luis Carlos Reyes hace, él ahora vuelve a insistir en su argumento. Y lo interesante es que
después de haber considerado mi metodología, la que él creía que era mi metodología, que yo he probado que él estaba equivocado. Él la llamó una metodología hermenéutica, es decir, un análisis comparativo para lograr una exégesis. Y yo le expliqué bien claro que mi análisis era desde el punto de vista lingüístico. Estaba yo clasificando qué clase de genitivo tengo en Colosenses 1:15, porque eso es esencial para poder determinar cuál es el valor exegético y semántico de Colosenses 1:15. Ahora, yo quiero mostrarles a ustedes varios errores en los cuales Luis Carlos Reyes cae en la primera parte de su video. Voy a tratar de hacerlo no muy extenso. Vamos a escuchar los primeros minutos, lo que él tiene que decir. Quizás yo lo interrumpa en algunos momentos para poder darle respuesta a algunos de los elementos que él presenta a fin de poder ayudar, ¿verdad?, a entender esto de una manera bien clara. Hola amigos, Dios les bendiga, les habla Luis Carlos Reyes. En este día hago un video corto, solamente para tratar un punto y refutar un argumento de unos testigos de Jehová en cuanto al genitivo de Colosenses 1:15, donde dice prototokos pases getiseos. Básicamente el argumento es que cada vez que aparece el término prototokos con el genitivo, sea el genitivo plural o singular, lingüísticamente singular pero semánticamente plural, que el protótipo siempre se ve que es parte de la categoría del genitivo. Por ejemplo, si es un primogénito de los caballos, el primogénito es parte de los caballos. Ese es un argumento gramático que usan, pero... Bueno, Reyes, perdona que por un momentico te tengamos ahí. No. Estás equivocado por completo. Te vuelvo a decir, sigues creando un muñeco de paja. Ya vimos ya qué cosa es la falacia del muñeco de paja. Para quienes no han visto los videos anteriores pueden repasarlo, pero les voy a decir es simplemente tomar el argumento del contrario, distorsionarlo y entonces atacar la distorsión que hemos creado. No. Nosotros no decimos, yo por lo menos no digo, y yo sé que para ti esto tiene que haber sido muy duro, porque hasta el momento tú siempre has visto con los oponentes que tú me mencionas que has tenido, que ellos te hablan de que cada vez que aparece protótipo asociado a un grupo, es parte del grupo. Eso no es lo que yo te estoy diciendo. No. Y no es lo que tú acabas de decir. Lo que yo te estoy diciendo es que cada vez que yo veo a protótipos asociado a un genitivo plural, yo encuentro que en cada una de las instancias en que esto sucede, las características que Daniel Wallace, doctor en griego, menciona que tienen que estar presentes para que haya un genitivo partitivo, para que podamos clasificar ese genitivo como genitivo partitivo, están presentes. Y te las vuelvo a recordar, vamos a verlo acá un momentico, otra vez, Greek Grammar Beyond the Basis, por Wallace. Nota aquí genitivo partitivo, o el genitivo de la parte, o de la totalidad, el cual es parte de, y se dice que es, en la definición, el sustantivo en genitivo denota la totalidad de la cual el sustantivo o nombre principal es parte. O sea, a ver si entendemos, Luis, mira, tenemos un genitivo que indica la parte total, que indica el total del cual el nombre principal forma parte. ¿Entiendes eso? Entonces, lo primero que tenemos que identificar es un genitivo partitivo, Colosenses 1:15. Bien, si es un genitivo partitivo, entonces yo no tengo que usar lógica ninguna. No. Entonces, la gramática me dice a mí que ese genitivo es parte del total, por eso se llama partitivo. ¿Captas la idea? O sea, yo no tengo que usar lógica como... Vamos a ver qué él tiene que utilizar, bueno, siguiendo la misma lógica. Pero es que yo no estoy usando lógica, amigo mío. Yo estoy llegando a conclusiones lógicas, yo estoy llegando a conclusiones gramaticales. Yo estoy examinando todos los datos que tengo en la Septuaginta, en el Nuevo Testamento y en la literatura griega alrededor. En donde cada vez que yo veo protótipos asociados a un grupo, y volvemos a decir por qué tiene que ser un grupo. Porque si protótipo está asociado a un sustantivo singular, semántica y morfológicamente, entonces él no puede ser parte de ese sustantivo en genitivo. El protótokos de María, y eso ya lo hemos explicado, no puede ser parte de María.
Eso es un absurdo, por tanto es un genitivo de relación. Muestra la relación existente entre ese primogénito, en este caso Jesús y María. ¿Entiende la idea? No se haga el tonto, amigo. Usted sabe perfectamente bien de lo que le estoy hablando, usted es un hombre inteligente. Pero déjeme decirle, la gente que nos está viendo sabe y se da cuenta claramente de que usted está evadiendo esa cuestión. Ahora, ¿por qué entonces tenemos un protótipo asociado a un grupo? Porque el protótipo tiene que ser parte de un grupo. Es el punto. Si el protótipo, el genitivo, no es plural, entonces no puede ser partitivo. Yo estoy tratando de entender qué clase de genitivo yo tengo en Colosenses 1.15. Si es o no un genitivo partitivo. Y si es un genitivo partitivo, no un análisis lógico, sino la gramática me dice entonces que ese protótipo es parte de ese genitivo. Simple. Yo no tengo que usar lógica ninguna. Usted está hablando algo que no es cierto. Por tanto, lo primero, su definición de lo que yo le estoy presentando vuelve a estar completamente equivocado. Increíble que usted sea un erudito trinitario, un académico trinitario. Y yo tengo que dedicar con esta 3 videos completos en donde casi todo el que ha visto el video ha entendido claramente lo que yo estoy diciendo, amigo mío. ¿Cuánto más usted que es un académico? Yo estoy diciendo que cada vez que yo examino protótipo asociado a un genitivo en plural, siempre es un genitivo partitivo. Porque no me cabe en ninguna otra categoría. Y por eso le he dicho a usted, ¿tiene usted algún ejemplo del uso de protótipos con un grupo en plural, con un genitivo en plural, que no sea partitivo? Hasta el momento. Usted no me ha podido demostrar uno solo. De hecho, el ejemplo de Colosenses 1.18, que usted cita en contra de Colosenses 1.15, que vamos a estar examinando el próximo video, porque yo lo voy a poner a usted a pelear contra usted mismo. Usted nos hace la pregunta, ¿por qué no aparece la preposición ek en Colosenses 1.15? Y yo voy a dejar que sea usted quien lo explique. Y todos los ejemplos que usted me ha dado y que se encuentran aquí, yo los he examinado. Cada uno de ellos tiene la misma razón de por qué se utiliza la preposición ek. La misma que usted escribe y que demuestra que en Colosenses 1.15 no puede estar la preposición ek en el genitivo, porque si no hay un disparate ahí. Pero eso lo dejamos para la semana que viene. Así que, en primer lugar, usted está distorsionando mi argumento. Yo no estoy diciendo que donde quiera que el protótipo está asociado a un genitivo en plural, el protótipo es parte del grupo. Eso no es mi conclusión. Mi conclusión es un genitivo partitivo. Ahora, ya que yo tengo un genitivo partitivo, entonces que yo digo, ok, ¿qué es un genitivo partitivo? Es el todo del cual el nombre principal, como acabamos de leer, es parte. Simple. Eso yo no lo saco de una comparación, de un análisis comparativo como el que usted a continuación sigue haciendo. Yo lo saco de la gramática. Yo voy a la gramática, veo cuál es el molde, veo cuál es el plano, examino entonces cada una de las veces que aparece protótipos y vimos ya por qué hay que examinar lo que es el matiz léxico que tiene el sustantivo que está utilizando con genitivo, porque si el matiz léxico no indica porción de, parte de, entonces no puede ser partitivo. Yo le voy a poner un ejemplo muy sencillo. El perro de los niños. Mira, los niños en plural. Pero el perro no es parte de la categoría niños. ¿Capta la idea? Por eso, léxicamente, aunque tiene la misma estructura de un genitivo partitivo, léxicamente no, porque perro no indica una porción. Pero cuando decimos el primogénito de los hijos, primogénito sí es parte de los hijos. Si puede permitirse, como dice Wallace, separarse del grupo sin que el grupo se oponga. Léxicamente tiene el matiz de parte de y está dentro de un genitivo plural. Por tanto, al examinar cada una de las veces que aparece protótipo más genitivo, en base de lo que la gramática dice que es un genitivo partitivo, simplemente se encuentra con que cada una de estas veces es un genitivo partitivo y por tanto en Colosenses 1.15 yo puedo asumir que es un genitivo partitivo porque es el uso común que se le da y que la gramática respalda. Todas las demás conclusiones a las que usted llega son el resultado no de un análisis de lo que la gramática dice. No. La gramática no dice nada sobre ontología. Eso es una cuestión metafísica. El ser, es decir, el ser y sus características, esa porción de la filosofía, de la metafísica, según algunos, no tiene nada que ver con la gramática aquí. Usted tiene, mire, para que usted entienda, y esto, amigos, para que ustedes vean, para que usted me pueda probar que sus conclusiones son correctas, dado que lo que yo estoy usando, de donde yo parto,
es de una descripción gramatical, de una definición gramatical de lo que es un genitivo partitivo, usted me tiene que mostrar aquí que Wallace nos está diciendo que las conclusiones a las que usted llega son válidas. Wallace me dice, mira, lo primero que tenemos que tener presente, dice aquí, es que se pueda separar ese grupo, es que el matiz léxico de porción esté presente, es el hecho de que se pueda cambiar la palabra de, es decir, por la parte de. Vamos a poner un ejemplo sencillo para que vea el ejemplo que yo le ponía. Yo le decía a usted, el perro de los niños. ¿Es partitivo? Bueno, dice Wallace, mira, fácil de saber. Vamos a ver, puede cambiarse por el perro que es parte de los niños. No tiene sentido, es un absurdo. Acá está el punto, amigo mío. Ahí está el punto central. Usted pierde todo eso de vista. Claro, yo entiendo que usted está desesperado. Usted necesita seguir argumentando lo mismo, a pesar de que la base que ahora usted está utilizando es precisamente la que usted anteriormente había rechazado por defectuosa. Ahora usted pasa a decirnos a nosotros, no, tú sabes qué pasa, pero es que si aplicamos la misma lógica en cada uno de los casos, tenemos que siempre son ontológicamente igual al grupo. A ver, mi amigo, un momentico. ¿Qué lógica? Yo no estoy aplicando lógica ninguna. Y ustedes van a ver que 3 veces Carlos Reyes utiliza, porque aplicando la misma lógica. ¿Qué lógica? Puede decirnos usted directamente, ¿cuál es la lógica que yo estoy aplicando? La lógica que yo estoy aplicando, para que usted entienda, es tomar lo que la gramática dice, comparar eso que dice la gramática con las ocurrencias de protótocos, más ese genitivo en plural. Y eso arroja un resultado. ¿Cuál es el resultado? Cada una de las veces en que aparece protótoco asociado a un genitivo en plural, no puede ser singular, porque si no, volvemos a repetirlo para énfasis, es un genitivo de relación, cada vez es un genitivo partitivo. Y usted no tiene en todas las escrituras, usted no tiene un solo ejemplo que darme en donde se diga, no, mira, aquí tienes un ejemplo donde, a pesar de que protótoco se encuentra con un grupo en genitivo plural, no es parte de. Usted no tiene uno solo. ¿Por qué? Porque cuando usted pone protótocos al lado de un genitivo plural, entonces usted tiene un genitivo partitivo según la descripción que Wallace da. ¿Por qué? Porque protótocos tiene el matiz léxico, cuando se encuentra frente a un genitivo plural, de porción de. El primer hijo de el rebaño, el primer hijo de los hijos, el primer hijo de siempre. Ahora, que en la mayor parte, cuando se habla de seres humanos o cuando se habla de animales, el protótoco es ontológicamente igual al rebaño, no hay problema ningún con eso, yo se lo voy a mostrar. Primero que todo, ¿por qué? Porque no es un requisito. Yo no tengo que examinar si ontológicamente son iguales o no. Eso está equivocado. Yo no uso esa metodología. Yo no empiezo a examinar cada ocurrencia para ver qué resultado ocurre. Es lo que usted hace. A pesar de que usted mismo reconoce que eso es un error suyo. De su argumento, amigo mío, por mucho que le duela, se le viene abajo por completo. Pero adicionalmente a eso, yo le voy a demostrar a usted que el genitivo partitivo puede tener diferencias ontológicas a la parte de la cual de la cual ese genitivo es el todo. Y se los voy a mostrar con una serie de ejemplos en las escrituras. Ejemplos, fíjese usted, de genitivos singulares, en donde el sustantivo principal no es ontológicamente igual a ese genitivo partitivo. Y lo vamos a ver. Y después le voy a mostrar varios ejemplos donde tenemos precisamente el tipo de genitivo que aparece en el libro de Colosenses 1.15 y que usted ha pasado por alto olímpicamente, y yo se lo he dicho a usted en nuestra conversación. Entonces, vamos a usar algunos ejemplos para que puedan ver esto claramente. Vámonos acá al Bible Walk. Y vamos a buscar primero que todo Marcos 15.38. Mire, Marcos capítulo 15, versículo 38. Y aquí tenemos, note usted, dice, catapetasma tu nau. ¿Qué cosa es catapetasma? Esto no es más que la cortina o el velo del templo. Mírenlo aquí. El velo del templo. Bien, hay que preguntarse algo. ¿Es la cortina parte del templo? Sí, es un genitivo partitivo. Sin lugar a dudas, es parte de la estructura del templo, es parte del decorado del templo, es parte del templo.
¿Tiene desde el punto de vista ontológico igualdad una cortina al templo en general? No. Es como el ejemplo que Wallace nos pone aquí, mire, Luis Reyes. Vamos a buscárselo aquí para que usted lo pueda ver. Mire. Dice aquí, fíjese. Vamos a buscarse un segundo. Aquí lo veo en el punto 2. Dice, el uso de este genitivo es similar a uno parecido a lo que es una clase de genitivo posesivo, es decir, posesivo genitivo con partes anatómicas, con una diferencia en significado. Él dice, la cola del perro es posesiva, mientras que el bumper del carro es partitivo. Note usted, el bumper puede ser plástico, puede ser metálico, pero el bumper no es ontológicamente igual al carro. Así que ahí usted puede ver que el genitivo puede ser, cuando se habla de algo en singular, el carro, el templo, el manto, como cuando se dice del borde de manto, cuando la mujer dijo, si toco solamente el borde del manto. Ese borde es parte del manto, pero no es el manto. Entonces, ontológicamente, y recuérdese que la ontología también, está la llamada ontología de objetos, también puede aplicar a esto no son ontológicamente iguales. Luego, el genitivo, partitivo, en singular, necesariamente, amigo mío, no es ontológicamente igual. ¿Y por qué yo hablo de genitivo partitivo? Porque recuérdese, yo estoy buscando una categoría gramatical para Colosenses 1.15. ¿En cuál cae? Y por lo que hemos podido ver en nuestra investigación, cada vez que protótipo se utiliza con un grupo, siempre cae dentro de la categoría de genitivo partitivo. Usted no tiene un solo ejemplo que mostrarme contrario. Hasta que usted nos muestre un ejemplo en donde no sea parte el protótipo de ese grupo porque es un genitivo partitivo, no por el uso que se le dé solamente, sino por el hecho de que encaja dentro de la categoría gramatical, usted está usted está en jaque mate. Simplemente, hablando en términos ajedrecísticos. Ahora, yo le voy a decir algo, y usted tiene un gran problema. Le voy a decir cuál es. Cuando sin embargo, fíjese usted, tenemos que el genitivo partitivo es un sustantivo que es heterogéneo, surge algo interesante. Le voy a decir qué cosa es. Significa que el sustantivo principal no solamente no es ontológicamente igual al todo, sino que puede ser totalmente diferente a los componentes que vienen ahí. Y eso lo voy a mostrar con dos ejemplos bíblicos. Para que entiendan, heterodoxo significa que no es homogéneo, es decir, que tiene distintas formas. Puede estar compuesto por partes totalmente disímiles entre sí. Bueno, perdón, no es heterodoxo, es heterogéneo. Es decir, algo heterogéneo es que puede estar conformado por partes que no son idénticas entre sí. Conforman un todo, cada una de ellas es parte del todo, pero entre sí no son iguales necesariamente. Un ejemplo de esta categoría la vemos en Colosenses 1.15, ¿no? Veamos acá. Vamos a buscar un segundito. Aquí cuando en Colosenses 1.15, Pablo nos dice lo siguiente. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Aquí el término creación envuelve, según el contexto, tanto las cosas visibles como invisibles, es decir, que son disímiles. Por tanto, el sustantivo es heterogéneo. Y por tanto, el genitivo no tiene por qué ser, fíjese usted, el nombre principal, pero no tiene por qué ser igual ontológicamente al genitivo partitivo. ¿Quiere ejemplos concretos de que esto es así? Bien, vayamos, por favor, y veamos primero que todo Lucas 19:18. Para que vea que esto es una realidad. Lucas 19:18. Acá vamos a poder ver claramente que tenemos acá, fíjense usted, bueno, no es 19, no es 18, es 8. Notemos ustedes, dice, entonces Zaqueo puesto de pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Ta gemisia muton uparjonton, o sea, la mitad de lo que poseo.
Vamos a entender esto. La mitad de lo que poseo. Lo que poseo es el genitivo partitivo. Vimos que esto fue uno de los ejemplos que pusieron varios gramáticos en nuestro examen en el tema anterior sobre la preposición ek. A ver, esa mitad de los bienes que posee saqueo es ontológicamente igual a cada uno de los bienes que saqueo puede tener. Por ejemplo, puede saqueo haber tenido muebles, sin lugar a duda. Puede saqueo haber tenido, por ejemplo, casas, dinero, ropa. Uno no sabe, ¿verdad? La cuestión es que ontológicamente tenemos aquí que la mitad de los bienes no es necesariamente ontológicamente lo mismo que los bienes completos. Es el punto. Y es lo mismo que vemos también. Podemos ver un momentico acá. Esta vez vamos al libro de Marcos, capítulo 6, versículo 23. Aquí está. Todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Es decir, a Geos hasta Gemisús, es decir, la mitad tes basileías mu, el reino mío. Vamos a ver. ¿Sobre qué imperaba Herodes cuando le ofrece esto a Salomé? Casas, tierras, personas, animales. Tenía una gran cantidad de propiedades. Imperaba sobre una gran cantidad de cosas. Es la mitad de ese reino exactamente ontológico, o sea, ontológicamente igual al todo. No. Los componentes sí pueden serlo. Pero el punto que queremos mostrar es que cuando estamos teniendo un sustantivo heterogéneo, el sustantivo principal no tiene que ser exactamente igual al genitivo partitivo. Y eso es justo lo que tenemos aquí, miren, amigo mío. Vamos a buscarlo un momentico aquí, en la Reina Valera, Colosenses capítulo 15. Vamos a ver un momentico, Colosenses capítulo 1, verso 15. Vamos a ver el contexto. Dice aquí: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, la cuestión aquí es que la creación está siendo descrita como compuesta por cosas visibles e invisibles, por cosas que tienen poder y cosas que no tienen poder. O sea, es algo heterogéneo. Y en este caso, cuando tenemos un sustantivo heterogéneo, amigo mío, el sustantivo no tiene por qué ser exactamente con la misma ontología, es decir, con todas las características ontológicas del genitivo principal. Va a compartir algunas de estas características, sin lugar a dudas. ¿Qué tienen en común la mitad del reino o la mitad de los bienes con los bienes y el reino? Que se encuentran bajo la autoridad o el poder, el dominio, la posesión de alguien. ¿Son iguales todas las partes que componen esa? No son iguales ontológicamente. Puede que haya casas, puede que haya ropa, puede que haya personas bajo esa autoridad, animales, unos. Y es exactamente lo mismo que tenemos aquí en el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 15. Tenemos un genitivo partitivo que es heterogéneo, porque está compuesto por todas las cosas creadas. En él fueron creadas todas las cosas que están en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Por tanto, el protótocos, según la gramática, no tiene por qué tener esa característica que usted quiere, mediante deducción lógica, imponernos. Mediante un método que usted mismo llama fallido y que yo no utilizo en absoluto. O sea, usted quiere contrarrestar usando un método para contrarrestar mi argumento que yo no utilizo, achacándomelo como que yo lo utilizo cuando yo no lo utilizo, amigo. Yo entiendo su desesperación por zafarse de este argumento de la manera más fácil, pero créanme, no tiene forma. Y la gente se da cuenta, Luis, créame. La gente no es boba, la gente puede ver la diferencia de metodología. Yo parto de un concepto que aparece en la gramática y lo analizo en todos los casos que ocurre. Resultado, no deducción lógica. Resultado, cada uno de ellos es un genitivo partitivo. Prueba de ello es que usted no puede mencionarme un solo ejemplo donde no sea un genitivo partitivo. Por tanto, Colosenses 1.15 evidentemente es un genitivo partitivo, y si es un genitivo partitivo, Cristo es parte de la creación. Pero su argumento de que tiene que haber igualdad ontológica
con el genitivo partitivo se cae por la misma manera en que el genitivo partitivo se comporta. Para que usted entienda. ¿Cómo lo sabemos? Cuando se trata de un genitivo en singular, la parte que es el sustantivo principal, que es parte de ese todo en genitivo, no es ontológicamente igual. Mire, yo le voy a poner varios ejemplos más y se los voy a dejar de tarea para que los estudie. Lucas 7:12, la puerta de la ciudad. Es un genitivo partitivo. No de propiedad, porque la ciudad no posee una puerta. Como bien dice Wallace, ¿no? Ahí en su definición. Es la puerta lo mismo que la ciudad, ontológicamente son diferentes. Lucas 8:44, el borde de su manto. ¿Es el borde ontológicamente lo mismo que el manto? No. Lucas 23:45, el velo del templo, ya ese lo vimos. Juan 19:20, el lugar de la ciudad, un lugar dentro de la ciudad, que es parte de la ciudad, pero no es la ciudad como tal. Tenemos 1 Corintios 15:56, el aguijón de la muerte, obviamente, metafóricamente hablando, por supuesto. Es parte de lo que la muerte utiliza para causar su efecto, pero no es la muerte toda. Mateo 3:10, la raíz del árbol. La raíz no es el árbol, no es ontológicamente igual, es parte del árbol. El pináculo del templo, es decir, la parte más alta del templo, de los edificios del templo, no es ontológicamente igual. Marcos 1:7, la correa de la sandalia es partitiva, pero no es ontológicamente igual a la correa que la sandalia. Son dos objetos ontológicamente diferentes, con características diferentes. Una ciudad de Galilea, Galilea es la región, y este es dado también por múltiples, Lucas 1:16, múltiples ejemplos. No sé si los textos anteriores, sí, los cité, múltiples gramáticos como un genitivo partitivo, y sin embargo la ciudad no es toda la región de Galilea, es una parte de la ciudad. ¿Son ontológicamente iguales? No lo son. Lucas 3:16, bueno, la correa del calzado, evangelio se repite ahí, igual que Lucas 4:9, el pináculo del templo. Juan 4:46, Caná de Galilea. Juan 12:13, las ramas de palmera. Las ramas son parte de la palmera, pero las ramas no son la palmera, ontológicamente hablando, no son iguales. Romanos 10:18, los bordes de la tierra habitada. ¿Son los bordes la tierra completa? No, son exactamente igual. No. Entonces, lo que quiero mostrarle claramente aquí, las partes más bajas de la tierra, en Efesios 4:9, es que en el genitivo partitivo usted no encuentra que el sustantivo principal, como parte de la gramática del genitivo partitivo, tenga que ser ontológicamente igual al genitivo que es partitivo, al genitivo del todo, como lo llama Wallace. Y los dos ejemplos que le pongo, Lucas 19:8 y Marcos 6:23, muestran claramente que pueden haber sustantivos heterogéneos dentro del genitivo partitivo, del cual necesariamente no tiene que haber una correspondencia de ontología. Eso que decía Winston, y que me pareció muy absurdo, ¿no? La verdad, no, porque entonces tiene que tener las características de mono, tiene que tener las características. No, cuando el sustantivo es heterogéneo y se utiliza como genitivo partitivo, el sustantivo principal, eso acabamos de ver, no tiene que ser ontológicamente igual. Entonces, para que usted pueda demostrar su punto, mi estimado Luis, usted necesita imperativamente demostrarnos con la gramática, no con un análisis hermenéutico fallido, que usted mismo reconoce como fallido. No con, como usted dice, 3 veces diferentes, ¿no? Según conté yo al examinar su video, porque yo sí examino las cosas muy detalladamente para entender el argumento contrario, siguiendo la misma lógica. ¿La lógica de quién, Luis? La suya. La lógica que usted le impone a nuestra discusión, que yo nada tengo que ver con eso. Usted no está destruyendo mi argumento. Usted está destruyendo su muñeco de paja. Y esto queda claramente. Yo voy a poner por cortesía con usted el resto del video. Vamos a ver cómo lo usan para deducir conclusiones ontológicas. O sea, no solamente ellos están haciendo esto por decir, sí, es solamente un punto gramático. No, ellos lo usan porque quieren decir que, por lo tanto, Jesucristo realmente y ontológicamente es parte de la categoría de toda la creación. ¿Por qué? Porque en la teología de los testigos de Jehová... un momentico, mire Luis, vamos a pararnos ahí un momentico porque no, le vuelvo a decir, no está equivocado usted. Nosotros no utilizamos este examen que hemos hecho para que arroje una conclusión. Lo hacemos para identificar qué tipo de genitivo aparece.
Que cuando clasificamos el genitivo que aparece, resulta que es un genitivo partitivo. Y que gramaticalmente el genitivo partitivo describe el total de aquello que el sustantivo principal es parte. Y eso son dos cosas muy distintas. No es el uso de la lógica. No es el uso de la misma lógica, como usted dice. No. Es el uso de la gramática. Usted va a clasificar qué cosa es un adverbio, algo que modifica un verbo. A veces es un adjetivo, pero usted ahora coge y dice, ok, déjame ver esta palabra, a quién modifica dentro del oral. Modifica el verbo. Entonces es un adverbio. ¿Qué es un adjetivo? Es algo que califica a un sustantivo, que llama la atención a una propiedad de un sustantivo. A ver, esta palabra llama la atención a una propiedad de un sustantivo, sí. Lo tenemos. Ahora, ya cuando lo tenemos clasificado, vemos las propiedades que tiene dentro de la gramática ese sustantivo, ese adverbio. Y es lo mismo con el genitivo partitivo. Vamos a clasificar qué clase de genitivo encuadra con las ocurrencias que aparecen vez tras vez en protótocos con el genitivo en plural, porque volvemos a decir, protótocos no puede ser partitivo si el genitivo es singular semántica y morfológicamente. Tiene que ser, como hemos mencionado varias veces, plural desde el punto de vista morfológico y semántico, o singular desde el punto de vista morfológico, pero plural desde el punto de vista semántico. Y eso se cumple en cada uno de los ejemplos que tenemos ahí. Por lo que, para su desgracia, amigo mío, encaja perfectamente bien dentro del genitivo partitivo. Es así de simple. Le toca a ustedes demostrarnos que no por medio de considerar con nosotros pruebas de que tenemos un uso y podemos decir, ¿por qué decimos de protótocos? Porque es precisamente un sustantivo que tiene el matiz léxico de porción. Envuelve el primero de una serie, por tanto es una porción. Y cuando este está asociado a un genitivo que está en plural, es partitivo. Que toca a usted demostrarnos lo contrario. Usted y yo sabemos que no lo va a poder hacer. No existe ejemplo para eso. Esto es algo que yo le he expuesto ya a personas que tienen un grado de preparación tremenda y créeme, no ha podido. Entonces, usted lo que está haciendo es distorsionar mi argumento vez tras vez. Usted cada vez que menciona esto, no, porque la misma lógica. ¿Qué lógica? ¿Cuál es la lógica? Yo no estoy usando lógica, yo estoy usando lo que la gramática dice. Ya yo tengo ya ok, es un genitivo partitivo. Ahora déjame ver cuál es el resultado semántico. ¿Cuál es el significado que arroja el hecho de que este sea un genitivo partitivo? Entonces ahora vamos a la gramática y decimos el genitivo partitivo, que es toda la creación, ahí en Colosenses 1.15, es el todo del cual el sustantivo principal es parte. Es decir, este primogénito de toda la creación es parte de esa creación. Pero eso no es lógica, eso es aplicación de gramática, amigo mío. ¿Puede usted hacer exactamente lo mismo con las conclusiones ontológicas a las que usted llega? Yo lo reto a que lo haga. Y si quiere, yo lo estoy retando a usted a un debate sobre este punto en particular, en vivo. A ver si usted lo acepta. Con mucho gusto me someto a rebatir con usted si Colosenses 1.15, la gramática de Colosenses 1.15 es partitiva o no, y si los elementos que usted nos está presentando ontológicos son parte del genitivo partitivo. Y usted y yo sabemos que no. Por eso usted tiene que irse a la ontología, es decir, a la filosofía, a la metafísica. No a lo que es, gracias, hermano, no a lo que es la gramática propiamente. Usted se tiene que salir de la gramática porque le vamos acorralando poco a poco. ¿Ves? Y prueba, mira, otro elemento que demuestra que estamos cerca del jaque mate es que yo le he presentado a Luis. Estas dos preguntas han sido preguntas. Yo se las he presentado en mis videos otras veces, en conversaciones que hemos tenido en su canal múltiples veces. Siempre se queda en silencio. Yo le digo, ¿puede usted presentar un solo ejemplo de una gramática que nos diga que para que un genitivo sea partitivo, la ontología del sustantivo principal tiene que ser la misma que la del sustantivo genitivo? Nunca he podido presentar una. Y la otra es por qué, si el uso pragmático, es decir, si el uso constante que se da de protótocos más un genitivo en plural, implica un genitivo partitivo, y por ende que este sustantivo principal es parte de la categoría de la cual está en genitivo partitivo,
Porque si Pablo sabía eso, que podía traer toda esa confusión, ¿por qué? Para demostrar que simplemente que Cristo es superior, pero no parte de la creación, no utilizó los 5 ejemplos que yo le puse. Utilizando, como pudimos ver, primogénito con Hooper, es decir, por encima de la creación, utilizando Kyrios, utilizando Basileos, utilizando Theos, utilizando Arjón. Todas estas son palabras que Pablo utiliza. Y voy a darle respuesta a algo que usted dijo en su video. Usted dijo, no, porque hay quien no conoce lo que es el idiolecto. Mire, Luis, yo sí sé lo que es el idiolecto. Lo que sucede es que usted, en el uso que hace de este término, usted utiliza, por ejemplo, el ejemplo de Pablo cuando dice que Adán fue creado como si fuera idiolecto. Y yo, respetando el uso que usted le da, le sigo la corriente. Pero si usted quiere ponerse fino, yo le voy a decir algo. Usted está equivocado totalmente. Lo que usted haya ahí en las escrituras no es el idiolecto de Pablo. ¿Sabe usted qué es lo que usted haya? El estilo de Pablo. Porque el idiolecto es la palabra hablada. Esto, lo que yo estoy haciendo ahora mismo. Mientras que cuando se trata de la palabra escrita, se conoce como estilo. Así que si quiere hacerse el fino, nos hacemos bien fino. Y yo le demuestro a usted que el que no sabe qué es el idiolecto es usted. Busquen una definición de idiolecto y va a poder ver que tiene que ver con la manera en que se expresa a un individuo, no con la manera en que escribe. Eso se llama estilo. Así que, bueno, si quería llegar a ese extremo, llegamos a ese extremo. Ahora, sigamos escuchando lo que nos dice. Ya vimos ya claramente que él se equivoca nuevamente. Vamos a seguir escuchándolo. A Jesucristo, el Prototokos, es una parte de la creación, es una cosa creada. Muchos problemas con eso, pero nomás quiero clarificar el punto, qué es lo que ellos creen. Entonces el argumento es que cada vez que aparece el término Prototokos con el genitivo, ellos ven ahí que siempre el Prototokos es parte de la categoría del genitivo. Por lo tanto, deducen la conclusión que el Prototokos, el referente de Jesucristo, ahí en Colosenses 1:15, realmente es parte de la categoría de toda la creación. Pero a diferencia de usted que utiliza un método hermenéutico, lo hacemos por medio de entender cuál es la definición que el genitivo partitivo tiene. Cuáles son las características de ese genitivo partitivo. Y cuando examinamos lo que Wallace nos dice, lo que muchos gramáticos nos dicen, el genitivo partitivo es el todo del cual el sustantivo principal es parte. Por tanto, si pasestequisios es el genitivo y es la parte de la cual el sustantivo principal, es decir, protótocos, es parte, entonces el protótoco es parte de ese pasesqueticios y por tanto el protótoco es parte de la creación. Eso no es lógica. Eso es la aplicación del concepto gramatical. Bueno, ese argumento se refuta muy rápido por deducir otras conclusiones con la misma fórmula. Por eso dije que esa fórmula está defectuosa. Ahí está el punto. ¿Qué fórmula? Vamos a volver a la lógica que hemos estado llevando. Ya que usted quiere usar la palabra lógica, vamos a ver. ¿Puede el protótoco ser parte de un sustantivo singular desde el punto de vista semántico? No. El protótoco, el primogénito, no puede ser parte de María. El primogénito de María no puede ser parte de María. No puede ser partitivo, tiene que ser de relación. ¿Ve cómo la semántica y la construcción tienen que ver? Ahora, ¿cuándo es que tenemos nosotros un genitivo partitivo? Cuando protótoco está asociado a un genitivo en plural. Ahí siempre tenemos un genitivo partitivo. ¿Por qué? Porque semánticamente es como que yo diga el primero de la cola, el primero de un grupo. Es parte de ese grupo, es un partitivo, es un genitivo partitivo, simple y llanamente. Entonces, mi querido amigo, usted se equivoca otra vez, de manera radical. Vamos a seguir escuchándolo. Por ejemplo, yo puedo argumentar cada vez en todos esos casos que ellos citan, donde se ve un protótokos, en el caso genitivo, siempre se ve que ese referente, y en la misma gramática que está incluido en esa categoría, siempre es el caso. No solamente que ese referente ontológicamente es parte de ese grupo, sino que también existía antes de que se hiciera primogénito. Mire usted cómo este hombre juega con las palabras de una manera que para mí es deshonesta. Y se lo digo con mucho respeto, Luis, pero usted está cayendo de deshonestidad intelectual. Él dice, en la misma gramática. No. Usted se equivoca. A ver, dígame, ¿dónde nos dice la gramática
que uno de los requisitos del genitivo partitivo, de esto que usted ve aquí, es que sean ontológicamente iguales. Usted tiene en alguna de estas gramáticas un solo elemento que indique eso. No, los elementos que nos está diciendo Wallace son simples. La preposición de tiene que ser posible cambiarla por parte de. Fíjate, el primogénito que es parte de la creación, sí. ¿Ves? El bumper que es parte del carro, sí. Ese es el primer elemento. Pero eso no lo dice el análisis lógico, lo dice la gramática. Segundo elemento, el sustantivo principal tiene que tener, cuando está asociado al genitivo, tiene que tener el matiz léxico de porción. Y eso lo probamos hasta la saciedad y usted eso no lo ha tocado, porque usted sabe que ahí está refutado totalmente. El tercer elemento es que el grupo no se oponga a la separación o partida del sustantivo principal. La cola del perro, sustantivo principal, cola del perro, la parte. El perro se va a oponer a que su cola se desprenda. Es decir, es lo que Wallace nos está poniendo como ejemplo. El carro no se opone a que el bumper se vaya. La creación no se opone a que el primogénito se separe. Entonces, todos los elementos que aparecen aquí en lo que Wallace nos está diciendo, amigo mío, están presentes en la construcción que hay en Colosenses 1.15 en todas las ocurrencias. Entonces no estamos haciendo un análisis de cada una de las ocurrencias para sacar conclusiones, que es lo que usted está haciendo. Estamos analizando lo que dice la gramática y entonces estamos trasladándolos a analizar cada las ocurrencias de protótocos con la construcción que tenemos en Colosenses 1.15. Entonces usted está haciendo un análisis de construcción, yo estoy haciendo un análisis gramatical. Son dos cosas distintas. ¿Ok? Usted está tratando de ver si en esa construcción pudiéramos decir, conclusiones se puede arribar al análisis lógico de este tipo de construcción. Pero, desafortunadamente para usted, eso no está en la gramática, eso no es lo que la gramática nos dice que hay que hacer. Lo que la gramática nos dice que hay que hacer es que hay que examinar esos elementos que le he mencionado. Muéstrenos una sola gramática, en donde se nos diga que esta absurdidad que a usted se le ha ocurrido, que usted trata de defender a capa y espada porque no le queda más remedio. Porque los otros tienen que decir, bueno, la verdad es que mira, yo no tengo un solo ejemplo donde protótocos esté con un genitivo en plural y que no sea partitivo. Yo no tengo uno, como usted no tiene uno. De hecho, ahí en Colosenses 1.18, y cuando veamos lo que usted mismo nos dice sobre la preposición es, usted va a ver por qué. A pesar de que ambos son partitivos, a pesar de que ambos utilizan protótocos, uno utiliza la preposición es y la otra no. Y usted mismo se va a contestar, usted y Winston Medina. Va a ser muy gracioso el poder ver cómo usted mismo se responde. Y cómo los ejemplos que usted nos ha puesto aquí, cada uno de estos que usted nos mostró aquí, mírenlo ahí, cómo todos esos ejemplos tienen exactamente la misma característica que Colosenses 1.18 y por tanto tienen la preposición es por eso. No es solamente un problema de idiolecto. Vuelvo a decir, de estilo, no de idiolecto, usted se equivoca ahí nuevamente. Bueno, dejemos que él continúe para poder seguir analizando esto. Cuando usted considera, por ejemplo, con los seres humanos, ningún primogénito comienza a existir en el momento que se hace primogénito, cuando nace. No, comienzan a existir al menos en concepción. Así que todos los primogénitos, con el caso genitivo, al menos cuando son personas, existen antes de que se hagan primogénitos. Entonces, si van a usar esa misma lógica, tienen que decir que en Colosenses... Notaron eso, si vamos a utilizar esa misma lógica, y por eso yo hice énfasis en eso. ¿Qué lógica? Explíquele a usted, a su audiencia, de la mía, cuál es la lógica que usted dice que he usado. Tercer video, y es el último. Yo no pienso volver a tocar este tema porque a mí ya me aburre el tener que volver a repetir lo mismo, con alguien con el grado de inteligencia que usted tiene. Yo le reto un debate sobre el punto. Veamos si usted no hace como Yepes. Veamos si usted tiene la valentía y la honestidad intelectual de sentarse conmigo, en vivo, a analizar este asunto. Este en particular, no nos vamos a desviar ni izquierda ni derecha. A ver si usted me puede explicar a mí cuando estemos conversando, no tiene que ser un debate, puede ser una conversación respetuosa, con tiempo medido, sin moderador, no hace falta un moderador. Y usted me puede mostrar cuál es la metodología que usted dice que yo uso, porque yo no uso una metodología como la que usted describe. Usted utiliza un método hermenéutico, yo se lo dije a usted de un principio, yo utilizo un método lingüístico. ¿Cuál es mi método lingüístico? Lo vuelvo a repetir de nuevo para énfasis. Tomo sencillamente lo que está en la gramática, lo aplico
a las ocurrencias de protótocos más el genitivo en plural y encuentro que lo que dice la gramática corresponde con eso. ¿Puede usted hacer lo mismo con las conclusiones a las que está llegando? No, usted no puede utilizar ninguna gramática para decir, la gramática dice que el genitivo partitivo requiere de que ontológicamente sean iguales. Más, yo le acabo de demostrar a usted que no es así. Sigamos hacia adelante. El primogénito de toda la creación existía antes de que existiera primogénito de toda la creación. Bueno, esa es una absurdidad lógica, porque tendrías ahí al referente siendo A y no A al mismo. Pero quien plantea esa absurdidad lógica es usted, no yo. Tenga eso presente. Es usted quien está enfatizando la necesidad de utilizar un método hermenéutico, no yo. Luego es usted el que está utilizando la absurdidad. Al mismo tiempo, lo cual es una violación de la ley lógica de no contradicción, demostrando que hay un problema muy grave ahí. Entonces eso no puede ser. Ahora, si se refiere a los animales también existían antes de que fueran primogénitos. De hecho, todos los primogénitos que ellos citan con el genitivo, siempre se ve el caso que ese primogénito, el que siempre es parte de la categoría del grupo, si van a seguir la lógica, también es algo que existía antes de ser primogénito. Entonces, si van a ser lógicamente consistentes. No, si van a ser lógicamente consistentes, pero ¿por qué yo tengo que ser lógicamente consistente como usted dice, amigo mío? Yo no he usado esa lógica que usted está usando. Si usted me habla de Furuli, de Stanford y otros, si le usaron, si yo no sé cómo ellos lo habrán usado el argumento a usted, si se lo usaron desde el punto de vista ontológico, están equivocados. Yo no se lo estoy usando a ustedes desde el punto de vista ontológico, usted ha perdido. Que ontológicamente, o sea, digamos que desde el punto de vista del genitivo partitivo, sin lugar a dudas, el protótipo es parte de la creación porque es un genitivo partitivo, sí, pero no son referentes iguales ontológicamente tampoco. Como los ejemplos que le hemos puesto. Entonces, la lógica que usted está tratando de rebatir es su propia lógica aplicada a un método hermenéutico que yo no utilizo. Ya ve usted por qué usted ha usado, le he dicho varias veces, usted está utilizando simplemente una falacia del espantapájaro. Usted distorsiona mi argumento, que ha sido muy fácilmente explicado, ha sido explicado hasta la saciedad, y este es el tercer video que yo tengo que dedicar a esto. Y usted sigue insistiendo lo mismo. No, porque tenemos que... Según la misma lógica. ¿Qué lógica? Yo no estoy usando lógica, amigo mío. Yo no estoy usando ontología, amigo mío. Yo estoy usando lo que la gramática dice y trasladándolo a la pragmática, es decir, a cómo se utiliza. Viendo si la categoría gramatical y la pragmática armonizan y armonizan. Y prueba de eso, vuelvo a decirle, usted no me ha podido producir un solo ejemplo donde no sea así. Entonces le toca a usted explicarnos cuál es la lógica que dice usted que yo utilizo si yo no estoy utilizando lógica ninguna. Perdone que yo se lo diga, pero no. Usted está equivocado en eso. Tienen que concluir lo mismo en Colosenses 1:15, que el primogénito existía antes de toda la creación, antes de que fuera creado. Pero, ¿tiene sentido eso? No tiene sentido. Mi pregunta es, ¿sobre qué base usted dice que tiene que ser así? ¿Gramática o análisis hermenéutico? Si es análisis hermenéutico, ¿por qué usted machaca un análisis que yo no he hecho? ¿Por qué no utiliza usted la gramática para probar su punto? Ahí está el punto. ¿Cómo puede existir algo antes de ser creado? Tendrías que existir. O sea, no tiene sentido. Eso es una tontería. Sí, claro. Hay algo mal ahí. Otra cosa es que... Sí, lo que está mal, mi estimado Luis, es que usted está poniendo mi argumento de una manera distorsionada y usted está creando un muñeco de paja y usted está fajándose, asaeteando ese muñeco de paja, pensando que la gente no tiene capacidad de pensar y de ver la diferencia entre un método hermenéutico, que es lo que usted utiliza, es decir, un método de análisis, el uso de la ontología, de la metafísica, de la filosofía, y un método estrictamente gramatical, que es el que yo utilizo. La gente no joda, la gente se da cuenta, Luis. Todos los primogénitos en el genitivo, si los van a decir que son partitivos, que es parte del grupo, siempre son los referentes a algo, a un organismo biológico o físico. ¿En serio? O sea, todos estos partitivos que yo he mostrado son organismos biológicos y físicos. No. Porque no es necesario que el partitivo y el sustantivo principal sean ontológicamente iguales. Y el ejemplo que pone Wallace aquí es claro. Mire, amigo mío, mire. Volvemos ahí al punto número 2. El bumper del carro es partitivo. El bumper, es decir, la defensa del carro, son ontológicamente iguales para nada. Luego, lo que usted nos está diciendo es un disparate. El análisis que usted está haciendo es un disparate.
La manera que usted está, y se lo digo con todo el respeto del mundo, pero ya yo estoy empezando a darme cuenta que usted es deshonesto. Se lo tengo que decir así, con todo el respeto del mundo, pero yo cuando llego a la conclusión de que alguien, hasta el momento yo he estado dándole el beneficio de la duda, su insistencia en utilizar y distorsionar un argumento que yo he sido claro, que yo he explicado tan claro, es una evidencia de que usted no es honesto. Usted no es capaz de decir, ¿sabes qué? Mira, la verdad es que no tengo respuesta para esto y ya. Usted sigue insistiendo en algo, en distorsionar algo que no es lo que yo estoy presentando. En cada caso, incluyendo en Colosenses 1:18, donde dice primogénito de los muertos. Porque Cristo caminó en la tierra antes de que muriera y después de que resucitó de los muertos. Era un biológico, era físico, era un organismo y era existente. Eso. Pero ninguno de esos elementos está implícito en la gramática de lo que es el genitivo partitivo. Luego usted, todo eso que usted está diciendo es irrelevante para el análisis que estamos haciendo. Lo que estamos analizando aquí es Colosenses 1:15, ¿es un genitivo partitivo, sí o no? Si lo es, entonces, ¿cuál es la conclusión a la que se llega? Que ese sustantivo principal es parte del genitivo, por tanto, el protótocos es parte de pases que diseo, es decir, el primogénito es parte de la creación, por tanto, es un miembro de la creación, aunque ontológicamente no sea igual a todos los miembros de la creación. No tiene que ser un simio, y además es un camello, y un ángel, no. Eso es un absurdo que usted ha creado que no está implícito en la gramática, como ya hemos visto ya. Los tres elementos están presentes ahí. Así que mi argumento era que si ellos van a argumentar que el protótocos debería ser considerado como parte de la creación, realmente y ontológicamente, por el hecho que usaron una fórmula gramática, dice que cada vez que aparece el término protótocos con el genitivo plural, o lingüísticamente singular, pero semánticamente plural, que por eso, apoyándose en la gramática, tiene que concluir que el referente de protótocos realmente es parte de la categoría de la creación. No, usted se vuelve a equivocar, usted no está explicando bien las cosas. No estamos diciendo que porque cada vez que aparece, no, estamos diciendo que es un genitivo partitivo, cuáles son las características de genitivo partitivo, cumple estas características cada una de las veces que protótocos aparece con el genitivo en plural, sí. ¿Tiene usted un ejemplo que diga que no? Eso es todo. Nosotros no estamos diciendo que porque cada vez que ocurre el genitivo con el protótoco es parte del... No, es parte del grupo porque llega a ser, o sea, se considera o clasifica como un genitivo partitivo. Son dos cosas muy diferentes, mi amigo. No mezcle peras con manzanas. Entonces, por la misma lógica, tiene que concluir... Notan ustedes, 3 veces él dice, por la misma lógica, pero ¿qué lógica? Yo no estoy usando lógica, amigo mío, se lo vuelvo a enfatizar. Yo le voy a decir algo, es penoso, es vergonzoso que un académico como usted, frente a alguien que no tiene la preparación lingüística que tiene usted, no sea capaz de ser lo suficientemente honesto como para decir las cosas como son. Yo no estoy utilizando bajo ningún concepto lógica. Eso lo utiliza usted. Yo no estoy utilizando un método hermenéutico. Yo se lo dije desde el principio, desde mi primer video en respuesta. Yo le dije a usted, esto no es un método hermenéutico. Este es el tercer video que yo tengo que producir para volver a aclarar lo mismo. Y es el último, por supuesto, ¿no? Ya de aquí en adelante que los que ven los videos puedan ver la diferencia entre la exposición que usted hace y los hechos que yo expongo. Continuamos adelante. Y el referente del protótocos existía antes de que fuera creado como parte de la creación, lo cual es una absurdidad. Con ese único ejemplo se destruye toda esa fórmula. Y además, si van a ser consistentes, como les dije, tienen que concluir que el protótocos en Colosenses 1:15 era un organismo biológico, físico y existente antes de que fuera el primogénito de toda la creación. No hay ninguna ocasión de todos esos casos donde el primogénito comenzó su existencia en el momento que se hizo primogénito. Mi pregunta sigue en pie. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que es la conceptualización del genitivo partitivo, mi amigo? ¿Dónde usted busca aquí en la gramática de Wallace o en cualquier... Mire, no la de Wallace. Yo le doy la oportunidad que usted me busque cualquier gramática del griego koine que me diga que el examen que usted está haciendo es gramatical y que es necesario para ver si un genitivo es partitivo o no. Yo le doy a usted todo el derecho de que busque la gramática del griego, vaya, del griego moderno, fíjese usted. No del griego clásico, no del griego koiné, no del griego bizantino, griego moderno. Búsqueme una gramática de cualquier periodo en donde usted vea la definición del genitivo partitivo con todo esto que usted ha dicho. No la va a encontrar. Entonces, la base que yo utilizo para decir que es genitivo partitivo son las características del genitivo partitivo que se encuentran en la gramática.
Usted tiene que hacer exactamente lo mismo. Ese examen que está haciendo, probarlo con una gramática. Y ahí es donde se puede ver que usted está utilizando un método demonético, no un método gramatical. No un análisis gramatical en base a lo que la gramática nos dice. Entonces es simple. Corresponde cada uno de estos ejemplos con lo que nos pide la gramática del genitivo partitivo siempre. Usted no tiene un solo ejemplo que se lo puedo decir y se lo voy a repetir hasta la saciedad. No tiene uno. No lo ha podido producir usted, no lo pudo producir Bowman, no lo ha podido producir otros ¿cómo se llama estos trinitarios con los que he conversado? Ni uno. Entonces, usted está utilizando un método hermenéutico en su análisis, amigo. Usted tiene que probar que yo estoy usando un método hermenéutico y yo no lo estoy usando. Usted tiene que probarme que su argumento está en la gramática. Y usted no puede probarlo. Es así de sencillo. Lo demás, mi amigo, es simplemente eso, humo. Y todos estos están incluidos en la misma fórmula con el genitivo. Así que Pero es que cada uno, o sea, para que usted entienda, una cosa es la fórmula del genitivo en plural con el protótocos, analizado a la luz de la gramática, y otra cosa es analizar la fórmula sin un esquema gramatical que nos diga cuáles son los resultados que deben hacer. Es como el ejemplo que le ponía del plano. Yo tengo que buscar en el plano cuáles son las características del edificio que yo estoy buscando o que yo voy a construir. Yo no puedo partir de la construcción para forzar el plano. Usted no puede introducirme ninguna de esas conclusiones en la gramática. ¿Para qué no? ¿Puede usted mostrarme a mí por qué estas conclusiones a las que usted llega deberían ser incorporadas dentro de la conceptualización del genitivo partitivo? No. Porque ninguna de ellas es necesaria para que exista un genitivo partitivo. Y ese es el punto central. Al ser un genitivo partitivo, el sustantivo principal es parte de la categoría genitiva. Punto. Séase ontológicamente igual o séase ontológicamente diferente. Bumper y carro son dos cosas ontológicamente diferentes. El pináculo del templo y el templo son dos cosas ontológicamente diferentes. La mitad de mis bienes y la totalidad de los bienes son cosas... Puede ser que la mitad de los bienes que le está dando sea de sus propiedades, o sea, el costo de las propiedades a la mitad, sin que necesariamente quiere decir la mitad de cada casa. No es así. Entonces, en donde tenemos un sustantivo heterogéneo, la ontología no importa. Y en Colosenses 1.15, para desgracia suya, el contexto nos muestra que es heterogéneo. Por tanto, no tiene por qué ser ontológicamente igual. Eso se le cae a usted por completo. argumento no tiene sustancia, no lo quieren ver, pero eso es cosa de ellos. Yo ya lo demostré, eso está muy claro. Pero aquí voy a tratar con otra cosa ahorita. Bueno, ahí termina lo que hoy vamos a estar examinando. No, mire, Luis, no es que no querramos verlo. Usted intenta meternos por los ojos algo que no tiene ni sustancia, ni fundamento, ni lógica. Y mucho menos base gramatical. Usted llega a conclusiones ontológicas y yo estoy llegando a conclusiones gramaticales. Mi conclusión gramatical, después del examen que he hecho, a la luz de lo que nos dice el plano, de lo que nos dice la gramática, es que este tipo de construcción siempre es un genitivo partitivo. Ahora bien, que por ser un genitivo partitivo, una vez que ya hacemos la clasificación, ese sustantivo principal es parte del todo y por tanto ese protótipo es parte de pases quetiseos, es decir, el primogénito es parte de la creación, por favor. No son ontológicamente iguales, porque es heterogéneo, pero es parte de. Y si es parte de la creación, es un ser creado. El hecho de que el sustantivo sea creación nos transmite cuál es la característica que comparten todos en el grupo. Haber sido creado. Para ustedes eso es demoledor. Y cuando examinemos, amigos y Luis, la semana que viene, el tremendo argumentazo que nos ha puesto Luis en la segunda parte de este video, yo se lo voy a dejar para que ustedes lo vean en preparación, ¿no? En apariencia tiene tremenda solidez. Cuando nosotros empecemos a examinar a fondo las preguntas que nos plantea, en base a los ejemplos que él nos plantea aquí, y lo pongamos a él a explicar, él mismo, fíjese, Luis, usted me ha hecho un favor inmenso. Yo tenía que crear una serie de diapositivas, ¿no? Para yo poder explicar qué cosa es la preposición ek, cómo trabaja la preposición ek con el genitivo, poner diversos ejemplos. Usted me ha facilitado la tarea tremendamente porque su propia explicación nos dice por qué en Colosenses 1.15 no puede estar la preposición ek con el genitivo. Y sin embargo sigue siendo
partitivo. Y le voy a mostrar una variante textual, el P46, que usted ha pasado por alto, que nos muestra que en el periodo en el que el Coine se escribía, podía ser utilizado la preposición o no, en Colosenses 1.18, pero además de eso tenemos Apocalipsis 1.5, donde se utiliza un genitivo partitivo sin la preposición ek. Y los padres de la iglesia hacen también lo mismo, por si no lo sabía. Sin embargo, sigue siendo partitivo. Y Pablo no tiene por qué usarlo en el versículo 15 y vamos a ver por qué. Usted mismo, oigan, créame, usted me ha hecho un favor enorme. Así que mis amigos, miren, esta es la última vez que yo voy a tocar esto. Yo creo que ya ustedes deben estar aburridos, ¿no? De tener que examinar vez tras vez el mismo argumento. Usted se ha dado cuenta que Luis nos ha hecho exactamente el mismo argumento. Es decir, él se basa, recuerden esto, en un análisis de las ocurrencias de protótocos más en un genitivo plural para decir ontológicamente son iguales. ¿Eso es gramática? No. Mi método, lo vuelvo a decir por última vez, es tomar lo que la gramática me dice, cuáles son los elementos que conforman un genitivo partitivo y ver si están presentes en cada una de las ocurrencias de protótocos más. El plural tiene que ser plural, no puede ser singular, volvemos a decirlo, porque protótocos no puede ser parte de un individuo, tiene que ser de un grupo. Esa es la única razón, o sea, hay una razón gramatical para eso. Para que sea partitivo tiene que ser parte de un grupo, no de un individuo. No es posible. Y en este caso, para su desgracia, Luis, y de los trinitarios, no pueden producir un solo ejemplo. Seguimos poniéndole en pie las mismas preguntas. Muéstrenos, fíjese, lo primero que yo quiero, muéstrenos que el análisis que usted ha hecho y las conclusiones que usted ha hecho son esenciales en la gramática griega para que haya un genitivo partitivo. Si no lo son, su argumento se cayó por su propio peso. Si usted no puede mostrarnos una sola gramática que diga eso, su argumento se vino abajo por su propio peso. Muéstrenos un solo ejemplo, fíjese usted, de un genitivo plural asociado a protótocos donde las características del genitivo partitivo no estén presentes. Yo le puse un ejemplo de un sustantivo que no tiene el significado léxico de porción, perro de los niños. Note usted que el grupo es plural, es genitivo plural, perro no es parte del grupo. ¿Se da cuenta la diferencia? Usted se pierde ahí en la gramática, amigo. Yo no entiendo cómo como lingüista... Bueno, yo sí entiendo, ¿no? Usted está tratando de enredar a la audiencia con verborrea, pero los ejemplos lo demuestran lo contrario. Es la última vez que voy a tocar este asunto. Usted puede seguir insistiendo en su punto, es su problema. Mi objetivo no es convencerlo a usted, mi objetivo es proveer información que demuestre a las personas a las que aprecio y a las que quiero servir que su argumento carece de fundamento. Usted no ha podido rebatir el argumento mío, pues permanece en pie. Gramaticalmente, Colosenses 1.15 es un genitivo partitivo. Cumple con todas las características que nos da Wallace de lo que es un genitivo partitivo sin que la parte ontológica tenga nada que ver para eso. Wallace no trata la parte ontológica, ningún gramático trata la parte ontológica, por tanto, perdone, usted está equivocado en su análisis. Su método hermenéutico, que usted machacó a mí inicialmente, pero que es suyo, se lo dije en un principio, es defectuoso y está equivocado. Le devuelvo la pelota a su cancha. Bien, amigos, la próxima semana, si Jehová lo permite, vamos a estar examinando el resto del video y vamos a ver si eso que él dice de que Pablo tenía que haber utilizado, si Pablo quería de verdad decir que Colosenses 1.15 era partitivo, tenía que haber usado la preposición ek, si eso se sustenta en base a las propias palabras de Luis. Luis nos va a decir qué significa la preposición ek con un genitivo y vamos a ver si eso aplica al verso 15. Fíjense que yo descargué el video para si por casualidad de la vida YouTube borrara el video por alguna razón, yo poder tenerlo y mostrárselos a ustedes. En la descripción de este video les voy a dejar acá el video de él para que lo puedan ver con calma. A mí me gusta muchísimo que las personas puedan comparar lo que yo digo con lo que la persona dice. Gracias por haber estado hasta aquí conmigo. Espero que les haya edificado, espero que les haya mostrado claramente que aquí no... Ya llega a una conclusión, Luis, perdone que yo se lo diga. Yo lo que no veo es honestidad intelectual en usted. Esta distorsión que usted hace del argumento mío, esta distorsión que usted trata de crear delante de la gente, carece totalmente de honestidad intelectual. Se lo digo con mucho respeto, pero con mucha firmeza. Bien, amigos, espero que les haya sido de mucha edificación. Nos vemos la próxima semana.